Como les decía entonces, hoy día terminamos la materia de la prueba. Ya desde mañana comenzaríamos con ejercicios. Partiríamos con ejercicios de movimiento rectilíneo. Recordando un poco movimiento rectilíneo. No nos vamos a enfocar tanto el repaso de vectores, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando con respecto a la materia más importante de la prueba, entre comillas, lo más complicado. Eso sí, como yo les decía, todos los ejercicios contienen conceptos vectoriales, conceptos de cambio de unidades, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, eso lo vamos a ir reforzando en cada uno de los ejercicios. Recordando un poco lo que vimos en la clase de ayer, quedamos aquí. Habíamos dicho que nuestra eh, aceleración, ¿cierto? Era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Y que además la velocidad se definía como el producto cruz entre la velocidad angular y la posición, y el vector posición. A partir de ahí obteníamos derivando esta ecuación, ¿ok? Eso era lo que habíamos llegado. También dijimos que para nosotros esto representa la aceleración tangencial y esto de acá la aceleración centrípeta, donde ya, debido a las preguntas que yo les hice, ¿cierto? Ustedes dedujeron de que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo y que además la velocidad tangencial es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que de alguna manera la aceleración tangencial la podemos representar como el producto cruz entre la aceleración angular y el vector posición, y la aceleración centrípeta la podemos representar como el producto cruz entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho ayer, ¿cierto? Y lo que ustedes de alguna manera también dedujeron con las preguntas que yo les estaba planteando la clase de ayer también. Ahora, si nosotros analizamos esta ecuación desde el punto de vista del movimiento circular uniforme y del punto de vista del movimiento circular uniformemente acelerado, se cumplen ciertas características. La primera, ¿qué pasa si la velocidad angular es constante? Ya lo decíamos, si la velocidad angular es constante, la derivada de la velocidad angular se hace cero. Por lo tanto, cero por cualquier o producto cruz con cualquier otro vector nos da un vector cero. ¿Ok? Todo esto de aquí se nos hace cero. ¿Ya? Vamos a tener un vector cero. ¿Qué sobrevive? Sobrevive solo esta ecuación. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta y que la aceleración centrípeta es igual al producto cruz entre velocidad angular y velocidad tangencial. Nada extraño con respecto a eso. Ahora, si nosotros analizamos, vamos a dibujar aquí en tres dimensiones. Si nosotros analizamos vectorialmente qué ocurre con la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración, que en este caso, para esta condición, para el caso número 1, se cumple que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta, vamos a tener esto. Solo por conveniencia va a calzar todo aquí. Si nosotros tenemos en el eje X, imaginémonos que esto está rotando y que justo coincide que en el eje X está la velocidad tangencial, ya sabemos que la velocidad tangencial es perpendicular a la aceleración centrípeta. Volvamos a nuestro esquema eje XY. Si yo tengo justo, supongamos que estamos acá, justo en este caso, ah, no, vamos a borrar ahí para que coincida con el gráfico que estoy haciendo al lado derecho de la pantalla. Vamos a colocar la velocidad tangencial arriba, ¿ya? Que justo la velocidad tangencial coincide y es paralela al eje X, vamos a darnos cuenta que la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la circunferencia y es perpendicular
a la velocidad tangencial. Por lo tanto, la aceleración centrípeta la puedo escribir acá. Como estamos trabajando con el producto con el producto cruz, ¿cierto? De alguna manera ya me está diciendo que si yo aplico el producto cruz entre todos estos vectores, siempre voy a tener perpendicular. Todos van a ser ortogonales. Recordemos, estamos trabajando en dos dimensiones. ¿Qué les dije yo cuando trabajamos en dos dimensiones? Les dije que la velocidad angular siempre va a estar para nosotros sobre el eje Z. ¿Ok? Entonces, para este caso, vamos a tener que todos los elementos son perpendiculares. ¿Qué implica eso? ¿Para dónde quiero apuntar? Quiero calcular o quiero llegar a la ecuación que dijimos o que vimos ayer. Creo que no la tengo aquí. Ya, la tengo acá. Pero ayer dijimos que la aceleración centrípeta es velocidad angular por velocidad tangencial. ¿Ya? Básicamente eso. De ahí venía. ¿Mm? Entonces, ¿de dónde viene esto? Si yo aplico el concepto de producto cruz, decíamos que el producto cruz es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores, es decir, cuál es el ángulo que forma el vector velocidad angular con el vector velocidad tangencial, ya lo dijimos, 90 grados, eso vale 90 grados, eso implica que todo esto es igual a 1. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración centrípeta es velocidad angular por velocidad tangencial. Y eso es lo que habíamos visto la clase de ayer. ¿Ya? ¿Qué otra ecuación vimos ayer? A ver, eh, estoy tratando de recordar qué otra ecuación con respecto a esto vimos. Creo, ustedes me corrigen, yo les dije que no me la sé de memoria, ¿cierto? Pero dijimos que esto era b cuadrado partido por r. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿De dónde venía esto? Si la velocidad es omega por r, ¿cierto? Y yo reemplazo omega, esto me queda b partido por r. Básicamente, si yo reemplazo esto dentro de la ecuación, aparece esta ecuación. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esta es la ecuación base de donde viene todo esto. ¿De dónde lo dedujimos? Lo dedujimos de la ecuación de aceleración total. ¿Dudas hasta ahí? Importante, truco, trampa para todos ustedes. Esto lo van a tener que hacer frecuentemente. ¿Ya? Un análisis vectorial lo van a tener que hacer frecuentemente, o sea, con gráficos, para poder deducir algunas cosas. ¿Ya? En este caso yo estoy deduje de dónde venía la ecuación, fijándome cuál es el ángulo que forma cada uno de los vectores. Entonces el esquema es importantísimo cuando tienen o se enfrentan a un ejercicio de este tipo. ¿Ya? Siempre es bueno dibujar un esquema para saber dónde están los ángulos. Vuelvo a preguntar, dudas, consultas. Voy a subir el volumen de mi parlante a tope por si alguien me habla. Parece que no. Parece que quedaron tristes de la clase anterior. Ánimo, que ya casi es viernes. Sigamos entonces. Verifiquemos, dice, verificando el caso 1, aceleración centrípeta. Voy a leer acá. En este caso tenemos rapidez angular constante, entonces existe una sola componente de la aceleración. Yo ya lo mencionaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo desde el principio les dije, movimiento circular uniforme, se cumple lo siguiente, rapidez angular constante, aceleración angular cero, aceleración centrípeta distinta de cero, ¿cierto? Aceleración tangencial cero y rapidez tangencial constante. Que eso se nos cumplía dentro de nuestro caso. Entonces, si solo existe, o perdón, si tenemos rapidez angular constante, la aceleración tangencial es cero. ¿Ya? Y por eso existe solo una aceleración, una componente de aceleración. Y esa aceleración es nuestra
aceleración centrípeta o también llamada aceleración radial. ¿Ya? Y recuerden, vuelvo a repetir, perpendicular a la velocidad instantánea. ¿Ya? Siempre va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Qué se cumplía? Se cumplía esto, que la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta, por lo tanto, todo esto era igual al producto cruz entre velocidad angular y velocidad tangencial. Por otro lado, podíamos decir que la velocidad tangencial es omega por el radio. ¿De dónde venía esto? Venía de que la velocidad es omega cruz r. ¿Ya? De ahí venía esto. ¿Ya? Por si acaso, por si lo recuerdan de, de la explicación vectorial que vimos en la clase de ayer. Como la velocidad angular es constante o la rapidez angular es constante y además es perpendicular al vector velocidad, se cumple esto. Formulita para nuestro formulario. ¿Ya? Ahí tenemos otra ecuación. Si se dan cuenta, yo les decía que por eso insistía en que casi todos los ejercicios se resuelven con 4 ecuaciones. ¿Ya? ¿Por qué decía casi? Porque hay otras ecuaciones, ¿cierto?, que van a ir apareciendo que nos van a ayudar solo en el movimiento circular uniforme y en el movimiento circular uniformemente acelerado. Para movimientos rectilíneos, ya sabemos, solo 4 ecuaciones. Para un movimiento circular no uniforme, ¿qué implica eso? Aceleración tangencial constante, aceleración centrípeta distinta de cero, rapidez o velocidad angular variable y velocidad tangencial también variable. ¿Ok? Entonces aquí sí nuestra aceleración tangencial es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo cruz el vector posición. Si quisiéramos calcular la magnitud de la aceleración tangencial, ¿cierto? Aplicamos esto, la magnitud de la aceleración tangencial. Para nuestro caso, ¿cierto? Como vamos a trabajar en 2 dimensiones, volvemos a dibujar, imagínense que esto es una circunferencia, nuestro R es constante porque es un círculo y es igual al radio. La magnitud del vector posición es igual al radio. Eso quiere decir que vamos a tener una componente X, una componente Y, ¿cierto? Y ese R será la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí, para nosotros, para ese caso, va a ser R. Por lo tanto, eso implica que esto será la aceleración angular por el radio. ¿De dónde viene esto? Ya sabemos, esto viene el vector aceleración tangencial, la magnitud será igual a la magnitud de la aceleración angular por la magnitud de R por seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? En este caso, dibujando en 3 dimensiones, X, Y y Z, vamos a cambiar de color, vamos a tener, recuerden, imaginémonos esto está girando sobre el plano XY, entonces estamos en un plano acá, tenemos la distancia R, ¿cierto? En este caso, y la velocidad, perdón, la aceleración angular, yo les decía que tiene que estar sobre el eje Z. ¿Por qué? Porque sobre el eje Z tenemos la velocidad angular y para que exista aceleración o desaceleración, ¿cierto? La aceleración puede apuntar en el mismo sentido o en distintos sentidos para que exista desaceleración. Así que estamos clarísimos que la velocidad angular y la aceleración angular son paralelas, están en el mismo eje. Entonces aquí voy a tener el vector aceleración angular, suponiendo que está en ese sentido. ¿Y qué ángulo forman? Forman 90 grados. Por lo tanto, voy a tener 90 grados acá. Eso implica que todo esto es igual a 1. Y ya dijimos que la magnitud de R del vector posición es R mayúscula, es el radio. Por lo tanto, la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Y ahí tenemos otro par de ecuaciones. ¿Ya? Otro par de ecuaciones.
dudas, consultas. Parece que la clase hoy día va a ser cortita. ¿Era el delta, profe? ¿Perdón? Digo, perdón, el de la aceleración tangencial. Solo la parte no entendí bien, la de abajo. La- ¿Esta de acá? No, lo de acá al lado. ¿Esto? Sí, solo del lado. Ya. La aceleración, yo les decía que desde el punto de vista vectorial, voy a escribirlo todo de nuevo. ¿Ya? Sabemos que la aceleración tangencial es el producto cruz, lo estoy deduciendo de acá, recordemos que esto es igual a alfa, básicamente, entonces alfa, que es la aceleración angular, cruz el vector posición, ¿cierto? Entonces, a partir de el vector posición, yo les decía que aquí vamos a tener la aceleración angular, suponiendo que esto está girando. Ahora, este plano YX lo giré para poder ver el eje Z, ¿ya? Entonces lo acosté ese plano, lo di vuelta y me estoy dando cuenta que en este punto tengo el radio, que sería esto. El radio sería ese punto. Si lo veo vectorialmente, esto es un vector R, cuyo vector R tiene una componente X y una componente Y. Y la magnitud de ese vector R es X, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Pero, según este gráfico, SR es constante. Si se dan cuenta, da lo mismo donde yo lo dibuje. Como es una circunferencia, SR es constante y siempre para nosotros va a representar el radio porque es una circunferencia. ¿Ya? Representa el radio porque es una circunferencia. Entonces puedo escribir esa magnitud del vector posición como el radio. Por otro lado, como estoy comparando la aceleración angular y el radio, me tengo que fijar dónde coloco el vector aceleración angular. Y como ya sabemos, lo que yo les explicaba, si la velocidad angular está en el eje Z, la aceleración angular que es paralela a la velocidad angular también va a estar en el eje Z. ¿Ya? Puede estar en el mismo sentido o puede estar en sentido contrario. Eso depende si el objeto acelera o desacelera. ¿Ya? Como está en el eje Z, ¿cierto? Y tengo mi radio completamente en el plano XY, es decir, está tendido sobre este plano, ¿ya? Podemos asegurar que esto forma 90 grados. Si yo lo dibujo, por ejemplo, para que sea más visible, lo vamos a dibujar aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro plano que gira. Vamos a dibujarlo con otro color ahora para que no se confunda con el rojo. Si yo coloco el radio en este punto, recuerden que el radio da lo mismo donde lo coloque porque siempre va a ser la misma magnitud. Si tengo el radio aquí y yo sé que en el eje Z está la aceleración angular, ¿qué puedo deducir? Puedo deducir que el ángulo que forman los dos vectores es 90 grados. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se me perdió? Más o menos bien, sí. Ya. Quiero que me diga si se perdió o no, porque es importante este análisis para poder decir por qué la aceleración tangencial es alfa por r. ¿Ya? Para allá vamos. Entonces, ya que hicimos este análisis y dijimos, sí, de verdad, en realidad la aceleración angular tiene 90 grados con respecto al vector posición. Recordemos que esta es, en rigor, este es el vector posición que tiene componente X y componente Y. ¿Ya? Y los dos forman 90 grados. Ahora, volvamos a nuestra ecuación. Como forman 90 grados, ya sé cuál es el ángulo, puedo aplicar el concepto de vector de la magnitud del producto cruz. ¿Ya? Puedo aplicar ese concepto. ¿Y qué dice eh, la magnitud del producto cruz? La magnitud del producto cruz dice que es la multiplicación de la magnitud del primer vector, que en este caso es el vector aceleración angular, por la magnitud del segundo vector, que en este caso corresponde al vector posición, por el seno del ángulo que forman, no le llamemos alfa, a lo mejor ahí fue la confusión
porque yo recién puse alfa. Ahora me vengo a dar cuenta. Llamémosle, como estamos trabajando con posiciones angulares, así que le vamos a llamar teta. Entonces, por el ángulo que forman los dos vectores, ¿ok? En este caso, no, tampoco es teta, porque aquí se nos hacen de repente chicas el abecedario griego y el latín. Llamémosle esto beta, ya, sigamos con el ángulo beta, que es el ángulo que forma el vector posición con el vector aceleración angular. Y ese ángulo dijimos que vale 90 grados, ¿cierto? Y si ustedes calculan seno de 90, eso nos da 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la aceleración tangencial por el vector posición por 1, ¿cierto? La aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el vector posición por 1. Y si multiplicamos esto, simplemente nos queda alfa por r. Pero dijimos que como es un vector posición, ¿cierto? La magnitud de esto siempre va a ser lo mismo, va a ser constante. ¿Y cuánto vale? Vale r mayúscula, vale el radio. Entonces podemos decir que la aceleración tangencial para un movimiento circular uniformemente acelerado es igual a la aceleración angular por el radio. En términos de magnitud, recuerden que estos son magnitudes. ¿Ya? De ahí aparecen esta magnitud a partir de la definición del producto cruz. Si se dan cuenta, no estamos haciendo ningún desarrollo matemático del producto cruz, solo un análisis vectorial a partir de los dibujos. ¿Ya? Por eso les decía que es importantísimo que puedan manejar o darse cuenta qué es lo que está ocurriendo en los esquemas, ¿ya? Con los vectores, qué es lo que pasa con los vectores, para dónde apuntan, dónde están, para poder deducir algunas cosas desde el punto de vista, ¿cierto?, del análisis. ¿Cómo quedó con la explicación, señor Lara? Era usted que me estaba preguntando recién, ¿cierto? Sí, profe, ahí me quedó un poco más claro. Ya. Ojo que, insisto, vayan procesando la información. Yo sé que esto es todo teórico. ¿Ya? Por ahora, la teoría de repente puede ser mucha información. Espero que vaya quedando un poquito claro. Y cuando apliquemos, recuerden, les va a pasar lo siguiente, que cuando apliquemos la teoría en un ejercicio van a decir, ah, por eso ocurría lo anterior. ¿Ya? O sea, de ahí viene. Entonces, según yo, ojo, según yo, les debería resultar un poco más sencillo. Siempre es bueno pasar la teoría a pesar de que de repente nos quedemos perdidos. Por eso insisto que si se pierden, por favor avisen antes de yo seguir pasando materia, porque si sigo pasando materia van a quedar mucho más perdidos. ¿Ya? Así que apenas se pierdan, me avisan, repasamos hasta que quede claro y continuamos con la materia, que nos demoremos un poco. Más dudas, más consultas. Profe, ¿siempre el seno de beta va a ser 90? No, no, este es un caso particular. A ver, coloquemos una diapo en blanco. ¿Cuál es esta? Aquí. Yo les decía que voy a tratar de dibujar en tres dimensiones. Ya, a mí me cuesta hacer esto, por eso siempre trato de explicarlo en dos porque es más fácil de dibujar. Imaginemos que esto es nuestro sistema de referencia X, Z, y aquí vamos a tener el eje Y. Decíamos que por ahora estábamos trabajando en todo lo que ocurría aquí, en el plano XY, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora nosotros inclinamos este plano? Es decir, que en vez de trabajar en ese plano XY, ahora trabajo en un plano inclinado. Es decir, que sea de este estilo, donde el radio va a estar inclinado y todo lo que es perpendicular a este plano estaría aquí.
en esa línea, en esa normal, en esa línea punteada. ¿Qué implica eso? Que aquí va a estar, por ejemplo, la velocidad angular. Si se dan cuenta, con el plano en color verde, y eso es importante, ¿ya? No sé si lo mencioné, pero se subentendía, espero que se haya subentendido, que la velocidad angular y la aceleración angular son perpendiculares al plano de giro, ¿ya? Es perpendicular al plano de giro. Eso quiere decir que para el caso en verde, la velocidad angular está aquí, en el eje Z, ¿ya? Está sobre este eje. En cambio, si yo giro el plano de giro, valga la redundancia, ¿ya? Voy a estar en en esta parte. Y eso quiere decir que voy a tener a lo mejor una componente Y, una componente en X y una componente en Z. Entonces ahí se me fue a la espalda todo mi análisis en dos dimensiones. ¿Ya? Y aquí tengo que hacer un análisis en tres dimensiones. Y eso implica que estoy obligado a trabajar de alguna manera con vectores. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que estábamos explicando en dos dimensiones. Por eso es más fácil hacerlo en dos, ¿ya? En dos dimensiones que hacerlo en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener que trabajar más nomás. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el radio, para este caso, el radio es de esta forma. El vector posición tendrá componente X, Y vector unitario, componente Y, J vector unitario, y componente Z, K vector unitario. Y el radio R mayúscula, sigue siendo, en este caso, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero, desde el punto de vista de qué ocurre con la aceleración angular, suponiendo que estamos aquí, se sigue cumpliendo que son 90 grados, ¿cierto? Pero con respecto al plano x, y y z, esto es un vector. La aceleración, ¿cierto? Sigue teniendo tres componentes, x, y y z. ¿Ya? Se hace un poquito más complicado. Insisto, se sigue cumpliendo la teoría de acá. Por ejemplo, seguimos teniendo un ángulo perpendicular, ¿ya? En este caso. Pero para, para el desarrollo más matemático, deberíamos trabajar ya con tres dimensiones. ¿Mm? No sé si se logró entender que de alguna manera se vuelve un poquito más complicado. Sí, profe. ¿Sí? O sea, Sí. insisto, si nosotros trabajamos con magnitudes, se sigue cumpliendo lo que estábamos diciendo, se sigue cumpliendo esto, solo con magnitudes. ¿Ya? El problema está en que cuando nos dan los datos, no siempre vamos a tener la magnitud de la aceleración angular, ¿ya? Y no siempre vamos a tener la magnitud de la posición. Y entonces ahí hay que hacer ese trabajo ya un poco más vectorial. ¿Mm? ¿Más dudas, más consultas? No se asusten, pregunten, porfa. Ya, veamos aquí qué pasa con la componente tangencial de la aceleración. Ya lo mencionábamos. La aceleración tangencial, la magnitud de la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, cruz la posición. Decíamos que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, ya con respecto al tiempo, y eso lo dijeron ustedes ayer, es la aceleración angular. Yo también ya les decía que el radio es R por seno del ángulo con respecto a la vertical, en este caso sería con respecto a este lado. A ver, tengo tantas líneas aquí, vamos a dibujar otro color. Decíamos que aquí tenemos, por ejemplo, el vector R, ¿cierto? Tenemos la vertical y se refiere al ángulo con el que tenemos con respecto a la vertical, porque nuestro sistema de referencia, ¿ya? Nuestro sistema de referencia es el eje Z. A veces, a lo mejor alguien podría decirme, pero profe, ¿por qué no inclinamos los ejes? Sí, lo podemos hacer, ¿ya? Lo podemos hacer para que todo se simplifique, para que todo sea más fácil. Lo podríamos hacer, usar ejes auxiliares.
pero tenemos que mantenernos por ahora con la explicación que tenemos acá. Entonces, R, seno del ángulo, se sigue cumpliendo eso, volvemos a aplicar lo que yo les decía hace un rato, el concepto de el producto cruz, que dice que es la multiplicación de las magnitudes de los dos vectores por seno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿cierto? Y de alguna manera ya sabemos que tenemos esto, se cumple eso, ¿cierto? Para dos dimensiones se va a cumplir esto, ¿cierto? Y podemos decir que se nos cumple eso también. En resumen, la aceleración tangencial será la multiplicación, insisto, de alfa por r, aceleración angular, por el radio, que es igual a la derivada de la velocidad tangencial. Y aquí no nos olvidemos, a lo mejor con tanta explicación se perdieron un poco y se les olvidó la velocidad tangencial. Si por ejemplo me dicen la velocidad instantánea tangencial es de a t cuadrado más bt más c, ¿ya? Y nos piden calcule la aceleración tangencial, no nos compliquemos la vida, derivemos, ¿ya? Derivemos la velocidad tangencial, ¿cierto? Con respecto al tiempo. ¿Mm? En este caso sería la magnitud de la aceleración tangencial, suponiendo que esto es una sola componente, ¿ya? Con respecto al tiempo. Derivamos y nos ahorramos el calcular la aceleración angular y el radio, ¿ya? Tratemos de recordar todas las ecuaciones para de repente ahorrarnos algunos pasos. Resumen de las ecuaciones. Esto de aquí es velocidad tangencial, ¿cierto? Que es radio por la variación de posición angular dividido el tiempo, ¿ya? O radio por rapidez angular. La velocidad tangencial es la velocidad angular cruz la posición, y la aceleración ya sabemos que es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Y aquí están los dos, aceleración tangencial y aceleración centrípeta. ¿Ok? Recordemos aceleración tangencial en términos de magnitud para dos dimensiones. Ojo aquí porque esto está escrito de manera general. Para dos dimensiones sería alfa por r. Y aquí la aceleración centrípeta sería omega por v. ¿Ya? Rapidez angular por rapidez tangencial. O escrito de esta manera. Aceleración tangencial, o sea, centrípeta es velocidad al cuadrado dividido por el radio. Esas son nuestras formulitas que vamos a tener para esta parte de la materia. Veamos un par de ejemplos. ¿Ya? Comencemos con un par de ejemplos. Dice, el volante de un automóvil prototipo se somete a prueba. La posición angular del volante está dada por esto. Esta es la ecuación de la posición del volante. A ver, déjenme correr el enunciado en una esquinita para ir resolviendo aquí mismo el ejercicio. Vamos a correr para acá. Ya, lo vamos a dejar ahí. Entonces ahí tenemos la ecuación. Dice el diámetro del volante de 0,36 metros. Ya, vamos a tratar de hacer un esquema. Y, X, ¿cierto? Y esto sería el perímetro de nuestro volante. No quedó circular, pero se entiende. La ecuación dice que la posición angular, en este caso posición angular instantánea, 2t cubo, ¿ya? Nos dan el diámetro, ¿cierto? Diámetro lo vamos a denotar con la letra D, 0,36, por lo tanto el radio debería ser 0,18, parece que sí, 0,18 metros. Esto de aquí tiene unidades de radianes. Ok, ya. Entonces, nos piden calcular el ángulo en radianes y en grados en el tiempo 1 segundo y en el tiempo 5 segundos.
¿ya? Para T1, 2 segundos y el tiempo 2 para 5 segundos. La primera parte yo creo que es sencilla. La primera pregunta es sencilla, es simplemente reemplazar. Entonces, para T1 vamos a tener que la posición 1 será igual a 2 por 1 al cubo, y ya sabemos que 1 al cubo es 1, por 2, 2. 2 radianes. 2 radianes. Ahora, en grados, esto sería regla de 3. 180 grados equivale a pi radianes, mientras que 2 radianes equivale a un ángulo indeterminado, ¿cierto? Despejamos, los radianes aquí se nos simplifican, así que queda todo en grados. 2 por 180 dividido pi. Por lo tanto, para la posición 1, 2 por 180 dividido pi, y eso nos da 114 grados, 591. Con 3 cifras significativas, esto nos da 115 grados. Y ahí tenemos la respuesta. Para el primer dato. Muy fácil. Parece que sí. Se me aburrieron de lo fácil que Entendible. es. Ah, Entendible. ya, Está entendible. fácil eso. Sí, está Ya, fácil. ojo que este tipo de ejercicio es muy poco probable que salga en la prueba. O sea, muy fácil. Ya, por eso. Pero hay que repasar un poquito. Transformación de unidades. Para el segundo caso vamos a tener 2 por 5 al cubo, ¿cierto? Y esto nos da, déjenme multiplicar, 250 radianes. Ustedes me confirman si es que me equivoqué en meter los datos a la calculadora, pero para transformar en grado volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? 2 radianes dividido pi radianes, y eso implica que el ángulo será 2 por 180. ¿Por qué escribí 2? 250. ¿Ya? Nadie está atento, los caché. Me equivoqué y nadie se había dado cuenta. 250 radianes. 250 por 180 dividido pi radianes. Y eso nos da 14.323,945 grados. Ahora, con 3 cifras significativas, esto nos da, déjenme hacer el cálculo, a ver, vamos a correr la coma, 14,3, así que vamos a correr la coma 1, 2, 3, no, 2 espacios, por 10 elevado a 2 grados. Y ahí tenemos el segundo ángulo. Ya, recuerden, aquí tenemos que escribir con 3 cifras significativas. Ahora nos dicen calcule la distancia que recorre la partícula en ese intervalo de tiempo. ¿Ya? En el fondo, estamos aquí
En el ángulo 2 radianes, que dijimos que eran ¿cuántos grados? 114 grados. Vamos a estar por acá, ¿ya? Vamos a estar ahí en la posición 1 y esto va a dar 1000 vueltas, ¿cierto? Y déjenme ver en qué posición va a estar en el fondo. Final, en qué ángulo. Debiera, si es que no me equivoqué, debiera estar por aquí, ¿ya? Si es que no me equivoqué, ¿ya? Pero en el fondo da tantas vueltas, porque recuerden, son 14.000 grados. En el fondo da varias vueltas, da como 30 vueltas más o menos, ¿ya? Entonces va a llegar a ese punto, según yo. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Dice calcule la distancia. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular el arco, ¿ya? En el fondo el arco total de todas las vueltas que dio, incluyendo todas las vueltas que dio. ¿Cómo calculamos el arco? En el fondo vamos a denotarlo con la letra S y dijimos que eso era radio por la variación del ángulo, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a tener que esto es radio por la posición final menos la posición inicial. Para nuestro ejercicio, usando nuestra nomenclatura, esto será la posición 2 menos la posición 1. Así que el radio, dijimos, se me perdió, 0,18 por esto, como estamos trabajando en radianes, recuerden, esto tiene que estar en radianes, así que voy a trabajar con los ángulos en radianes, que son 250 radianes menos 2 radianes. Entonces, la distancia recorrida, 0,18 por 250 menos 2. Y eso es 44,64 metros. Con tres cifras significativas, 44,6 metros. Y ahí tenemos entonces la distancia recorrida. ¿Ya? La distancia que recorre en el borde en ese intervalo de tiempo. Después tenemos calcule la velocidad angular media. ¿Se acuerdan cómo calcular la velocidad angular media? ¿Ya? En el fondo me están diciendo calcule esto. Velocidad angular es posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces aquí usamos la nomenclatura nuestra, que sería la posición en el punto 2 menos la posición en el punto 1 dividido en el tiempo 2, tiempo 1. Y eso sería la rapidez angular media. Ojo, rapidez angular. Y aquí me están preguntando por la velocidad angular. ¿Ya? Ojo con eso, ahí está la trampa de repente en los enunciados. La velocidad, perdón, la rapidez angular será igual a 250 menos 2 dividido tiempos 5 menos 2. 5 menos 2. Eso nos da que la rapidez angular, 250 menos 2, ¿cierto? Dividido los 5 menos 2. Y eso nos da 82,667 radianes dividido por segundo. Con tres cifras significativas, eso es 82,7 radianes dividido por segundo. Ahí tengo parte de la respuesta. Ahora les pregunto yo, ¿cuál sería la velocidad angular? ¿Alguien me podría soplar? Sería lo mismo, pero como con esa J, ¿o no? J no, no puede ser J, porque estaría la velocidad angular aquí, estaría por aquí así.
Perdón, J, estaría por aquí, la velocidad angular. Y eso no puede ser. Lucas, disculpe, no No había es visto la IJ. pregunta. Ah, diga. ¿No es IJ? No. Mientras tanto le respondo a Lucas, que no había visto su mensaje. ¿Por qué 180? Porque se me ocurrió. Yo sé que 180 grados corresponde a pi radianes. Podría haber escrito 360 grados, pero aquí abajo tendría que haber puesto 2 pi radianes. ¿Ya? Si hubiesen escrito 90 grados, habrían al otro lado en radianes tendrían que haber puesto pi medio radianes. ¿Ya? Esa es la equivalencia entre grados y radianes. Pueden elegir cualquiera. ¿Ya? Yo elegí en este caso 180 grados y yo sé que 180 grados equivale a pi radianes. ¿Se entendió, Lucas? ¿Sí? Perfecto. Ya. Vuelvo a preguntar. Profe, Diga. la velocidad no sería 82,7 x y tongo radianes por segundo. No. No. Yo creo que saben la respuesta, pero no se han dado cuenta. Pregunta. Profe, ya me acordé, está en el eje Z. Así que debería ser K. Muy bien. Eso le iba a preguntar. ¿En qué eje está? Recuerden. Vamos a cambiar de color para explicar. Recuerden que esto está girando. Yo lo estoy haciendo girar en sentido antihorario. ¿Ya? Por ejemplo, en este punto voy a tener esa velocidad tangencial. ¿Cierto? Tomé ese punto al azar. ¿Qué les dije yo con respecto a la velocidad angular cuando vimos los productos cruz? ¿Dónde está el dibujito? Aquí. Que siempre son perpendiculares. ¿Ya? Siempre son perpendiculares. Estas tres cosas. Para este tipo de movimiento. Entonces, si yo vuelvo al dibujo, tengo ahí la velocidad tangencial, tengo ahí la aceleración la aceleración centrípeta, perdón, y hacia dónde estaría la velocidad angular. La velocidad angular estaría perpendicular a la pantalla. Tendrían que ustedes colocar el lápiz en la pantalla, ¿ya? Según la regla en la mano derecha, como esto está girando en sentido antihorario, nosotros veríamos la punta del lápiz, la punta de la flecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pulgar queda apuntando hacia nuestro lado. Traten de hacer eso. Fíjense usando la regla de la mano derecha. ¿Hacia dónde está? No adivinen. ¿Ya? No adivinen hacia dónde va a estar la velocidad angular. Usen la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si ustedes, independiente, aquí no nos dicen hacia dónde gira, ¿cierto? Yo estoy asumiendo que gira en sentido antihorario, pero si ustedes hubiesen puesto en sentido horario, también les habría quedado en el eje Z, ¿ya? Les habría apuntado en el sentido negativo, pero les habría quedado en el eje Z. Por lo tanto, una vez que ya tienen claro que esto quedó en el eje Z, la velocidad angular sería 82,7 k vector unitario o k tongo, como quieran llamarle, radianes dividido por segundo. Y esa es la respuesta a la velocidad. ¿Cuál es el truco? La regla de la mano derecha. No se olviden de ello. ¿Ya? Si no sé hacia dónde apunta, usemos la regla de la mano derecha. Esa regla me dice a dónde está. ¿Ya? Por lo Profe, general, aquí sería positivo porque está en sentido antihorario, ¿verdad? exacto. Por, por la regla de Exacto. la mano derecha. Exacto. Porque yo estoy asumiendo que los positivos salen de mi pantalla. Insisto, eso depende de nuestro sistema de referencia. Si ustedes asumieron de que los positivos están entrando a la pantalla, ¿ya? Según ese sistema de referencia, la velocidad angular aquí sería negativa, ¿ya? ¿Por qué yo asumo siempre que los positivos salen de la pantalla? Por lo siguiente, recuerden que en matemáticas nos enseñaron que los ángulos se miden positivos en sentido antihorario. Así, todos los ángulos que se miden en ese sentido son todos mayores que cero, son todos positivos. Y nos dijeron que cuando nosotros medimos los ángulos al revés, es decir, en sentido horario, son todos negativos. ¿Ya? Nos dijeron que hacia abajo se miden negativos los ángulos. Entonces, por eso, bajo esa convención,
yo me estoy guiando de que todo lo que sale de la pantalla es positivo, ¿ya? Porque si ustedes aplican la regla de la mano derecha con esto de aquí, el pulgar siempre les va a quedar hacia afuera de la pantalla y para ese caso sería positivo, ¿ya? Vuelvo a insistir, eso depende de su propio sistema de referencia. Por eso, en cada ejercicio, ustedes deberían declarar cuál es su sistema de referencia, ¿ya? En alguna parte, o sea, si nos estuviesen preguntando hacia dónde están los positivos, deberíamos decir el eje Z positivo sale de la pantalla, en este caso, o del papel, ¿ya? Sale de la pantalla o en este caso del papel, ¿no? Pero, ¿cómo estoy diciendo? O estoy diciéndole implícitamente que de alguna manera tendría que escribir que sale de la pantalla y además estoy diciendo que es mayor que cero, ¿ya? Basta con esto que ustedes lo escriban. ¿Mm? Basta con eso. Con eso se indica que ya están asumiendo que hacia afuera es positivo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, porque al final, ¿en qué caso entonces usamos la K y la J y eso? Cuando sea necesario. No, en este ejercicio está todo, la velocidad angular está en K, así que por eso ahí está. Ahí está indicado de que está sobre el eje Z, ¿ya? Aquí abajo. Ahí le estoy diciendo que está sobre el eje Z, ¿ya? Previo análisis de la regla de la mano derecha, ¿ya? Así que recuerden, eso es importante, apliquen esos conceptos vectoriales que ya tienen, ¿ya? De repente esos truquitos nos ahorran trabajo, si no tendrían que haber hecho el producto punto, el producto cruz de la velocidad con respecto al tiempo, entonces ahí habría sido más engorroso, ¿no? Mejor el truquito y ya sabemos dónde está. Veamos la última parte. Aquí esto parece un 25, pero en realidad dice calcule la velocidad angular instantánea en t igual t2. Eso quiere decir en 5 segundos. Aquí faltó un igual, ¿ya? Nos están preguntando la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea la voy a ver para no tener que pasar a otra diapositiva. La vamos a escribir aquí. Aquí respondimos la A. Aquí respondimos la B. Y aquí respondimos la C. Aquí voy a responder la D, porque es relativamente cortita. Ya sabemos la posición angular, 2t cubo. Y yo sé que la velocidad angular instantánea es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la derivada de la posición con respecto al tiempo es 6t cuadrado. ¿Ya? Recuerden que lo que hacemos, bajamos el 3 multiplicando, me queda 3 por 2, 6, y a la potencia le resto 1, 3 menos 1, 2. Entonces ahí tengo la velocidad instantánea. Todo esto medido en metros dividido por segundo. Entonces reemplazamos para t2 igual 5 segundos, nos queda que la velocidad angular instantánea, o en este caso estoy trabajando con rapidez, recuerden, por ahora, sería 6 por 5 al cuadrado. Y 6 por 5 al cuadrado, 6 por 25, eso me da 150 radianes dividido por segundo. Y con todo el análisis que dijimos recién, ¿ya? La velocidad angular instantánea para los 5 segundos serán 150 k vector unitario, ¿cierto? Radianes dividido por segundo. Y ahí tengo mi respuesta y como justo ya tiene 3 cifras significativas, no tengo que hacer nada más. Recuerden, el análisis de por qué es K, de por qué está en el eje Z, es simplemente usando la regla de la mano derecha. Dudas, consultas.
No, a ver si alcanzamos los 4 minutos que nos quedan. Yo pensé que iba a ser más corta la clase. No, me equivoqué. Siempre digo eso, así que no me hagan caso cuando les diga que la clase va a ser corta. Eh, yo me equivoqué en el cálculo acá aparece. Yo me equivoqué, pues. Aquí, cuando reemplacé. Ya. Para el ejercicio, en vez de reemplazar 2 segundos, reemplacé 1. ¿Ya? Así que para el ejercicio, supongamos que es un segundo. ¿Ya? Entre 1 y 5. Entre 1 y 5 segundos. Pensé que me equivoqué al reemplazar. Aquí hay otra opción de transformar, ¿ya, Lucas? Aquí la transformación se hace con respecto a los 360 grados, ¿ya? Por eso le decía, puede usar 180, pero abajo tiene que usar pi, o 360, equivalente a los 2pi. ¿Mm? Aquí nos dio el mismo o un resultado parecido, solo que aquí se aproximó, ¿cierto? Al, al ángulo más cercano, ¿cierto? Enteros más cercanos en el fondo. Básicamente ahí tenemos. Este ejercicio está resuelto en el Sierse-Mansky, pero no está, no sé, no recuerdo qué ejercicio es. Ya no lo tengo anotado acá. Aquí está el B. En este caso, como utilicé otro sistema de referencia, nos dio otro resultado. Ya recuerden, aquí a mí me dio 44,6 metros. Aquí nos dio 42 debido a que en vez de utilizar 2 segundos utilicé 1. ¿Ya? Aquí lo mismo, ¿ya? Rapidez media. Aquí están solamente la rapidez. Ojo, acá yo no hice la transformación de radianes a revoluciones por minuto, pero se los dejo de tarea. ¿Ok? Para que ustedes hagan esa transformación. No es tan complicada. La derivada, ¿ya? Ahí está la derivada que estábamos aplicando recién, la rapidez instantánea, ¿cierto? Y básicamente estos resultados tienen que estar con 3 cifras significativas y además vectorialmente porque nos preguntan por la velocidad. ¿Ya? Aquí están todos los resultados con eh, enteros, por si acaso. ¿Ok? Vuelvo a preguntar, dudas, consultas con respecto al ejercicio. Profe, tengo una duda con respecto a las cifras significativas. ¿Ya? ¿Por qué siempre estamos trabajando con 3? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tengo una velocidad de 1000 metros por segundo o cualquier otra unidad? ¿Considero 3 cifras significativas o cómo lo hago en ese caso? Lo transforma a metros, lo que hice aquí yo, lo transforma a unidades, perdón, a notación científica. ¿Ya? Es decir, que lo deja con potencias con base 10. Entonces aquí lo que hice yo fue correr la coma. De aquí un espacio, dos espacios, ¿cierto? ¿Dónde tengo la coma acá? Me perdí. ¿Dónde tenía la coma? A ver, uno, dos, tres espacios. Debería haber puesto tres aquí entonces. ¿Ya? Me perdí donde tenía la coma. Coloquemos el ejemplo de los 1000. Ya, por ejemplo, usted tiene 1000. Entonces, para poder dejar con 3 cifras significativas, corre el espacio que tiene la coma aquí, un espacio. Entonces le queda 100 por 10 elevado a 1. Y ahí están las 3 cifras significativas. ¿Por qué lo menciono? Porque en la prueba van a aparecer todos los resultados con 3 cifras significativas para el caso de las alternativas y para el caso de los ejercicios de desarrollo también los tiene que escribir con 3 cifras significativas. ¿Ya? En la prueba en Cibeduc no aparece los resultados, no sé por qué no los aparece, no los coloca como 10, pero la nomenclatura que usa Cibeduc es una E. E a la 1, no recuerdo si es una E mayúscula o una E minúscula, ¿ya? Por si acaso. Pero ahí están las 3 cifras significativas. Si fuese un decimal, por ejemplo, 1, 2, 3, aquí lo mismo, tenemos que correr la coma 1, 2, 3, 4, ¿ya? O 3, vamos a dejarlo a ver, 1, 2, 3, que es lo más común. 1,23 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la, la, la solución con 3 cifras significativas escrita o expresada con notación científica de alguna forma.
Si fuese un entero, si tuviésemos un entero, por ejemplo, el 1,0,32, ¿ya? Aquí tendríamos que cortar aquí, ¿no? Entonces el resultado sería 1,03. Y ahí tenemos las tres cifras significativas. En todos los ejercicios nos piden con cifras significativas. ¿Ya? Generalmente 3. Y se van a dar cuenta que están expresados en los enunciados de la guía. Generalmente todos los ejercicios están expresados con tres cifras. Se me enredó la lengua. Están expresados con tres cifras significativas. ¿Ya? No tengo la guía a mano, pero échale una mirada. ¿Ya? Por eso les estoy diciendo que de alguna manera se acostumbren a trabajar con tres cifras. ¿Ya? Por si acaso. Porque eso de alguna manera eh, se va a evaluar. ¿Ya? Les descuentan puntos por no escribir con tres cifras significativas. Sobre todo en las preguntas de alternativa. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Como nos quedan, eso es lo bueno, que nos van a quedar 2 semanas antes de la prueba. A ver, ¿cuántas semanas nos quedan? Nos queda 2 semanas eh, para la prueba. La próxima, o sea, desde mañana vamos a hacer la primera sesión de ejercicios. La próxima semana también una sesión completa de ejercicios que yo los voy a resolver, pero las semanas que siguen, ya la semana del 13 al 17, yo no sé si lo van a dar eh, de vacaciones. Eso tiene que salir de la universidad, ¿ya? Ya yo lo dudo, pero es posible, porque como les decía, yo trabajo en otra universidad y esa semana la tenemos de vacaciones, ¿ya? O sea, yo no sé si la van a dar de vacaciones esa semana, pero eventualmente haríamos ejercicio esa semana, ¿ya? Y la semana del 20 al 24, recuerden que la prueba es el día 23 de septiembre, ¿ya? Esa semana es para que solo ustedes me hagan consultas. Yo esa semana no voy a resolver ningún ejercicio, ¿ok? Y solo ustedes me hagan las consultas. Así que si tienen alguna duda con algún ejercicio, yo se los voy a explicar, pero no se los voy a resolver, ¿ok? Ojo importante con eso. No les voy a resolver los ejercicios, solo les voy a explicar. O eventualmente lo mejor, lo que la gran mayoría hace, que les resulta bastante bueno para las pruebas, es que me muestran los ejercicios que tienen y yo les corrijo los errores que tienen. ¿Ya? Entonces así van poniendo ojo en qué cosas se pueden equivocar o qué cosas están haciendo mal. ¿Ya? Así que para que vayan trabajando con la guía, vayan digitalizándola para que si tienen alguna duda con el ejercicio, le sacan una foto, no sé, y me la proyectan compartiendo pantalla. Y yo les voy corrigiendo los ejercicios. ¿Ya? Recuerden que esa semana yo no voy a resolver ningún ejercicio. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya, no les quito más tiempo. Lo dejamos hasta acá y mañana comenzamos con ejercicios. Hasta mañana. Que estén muy bien.